a mis padres en Puerto Rico y yo, mamita, bendición, y estoy hablando con mami y casi siempre hablo todo el tiempo, o casi todo el tiempo hablo con mami, pero antes de despedirme le digo, dile a papi que me eche la bendición, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Eso es algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Y este texto del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Evangelio de San Marcos, ok, déjeme buscarle el texto aquí en la Biblia, porque la Biblia en línea que solía usar, pues no está funcionando. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 38, ¿verdad? San Marcos, Marcos, capítulo 10, capítulo 10, versículo 38. Miren cómo dice este texto. Jesús les dijo, no saben lo que piden. No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber o a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizados? ¿Verdad? Aquí hablaba Jesucristo del bautismo de su sangre. Jesucristo fue, recordemos que la palabra bautismo significa sumergir o inmergir. Claro, en este sentido, sabemos que cuando Jesucristo murió, padeció, cargó la cruz, padeció, fue azotado y murió en la cruz, pues literalmente fue bautizado con su sangre. O sea, y aquí no hablo de sacramento, aquí no, sino de lo que significa literalmente, fue sumergido en su sangre. Y de esto es que nos habla aquí el Señor, ¿verdad? Por eso es que el bautismo, ¿verdad? Hace varias semanas atrás, allá en Yemen, muchos de ustedes saben que fueron martirizadas 4 hermanas religiosas, ¿verdad? De la congregación de las misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Santa porque ya va a ser canonizada prontamente, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Y estas mujeres, estas 4 religiosas y estas otras personas que murieron, fueron bautizados, o sea, fueron sumergidos en su sangre y cumplieron aquí esta exigencia que el Señor está hablando, ¿verdad? Recordemos que la palabra mártir significa dar testimonio, o sea, el martirio es el mayor de los testimonios de la vida cristiana, de la santidad. Es por eso que cuando una persona es declarada mártir por la iglesia, no necesita del milagro que se requiere para que sea beatificada, ¿verdad? Una vez que ella ha sido introducida a su causa y se ha reconocido sus virtudes heroicas, se ha reconocido como venerable, ¿verdad? O siervo de Dios, pasa al proceso de la beatificación, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos un beato, el único beato que tenemos en Puerto Rico actualmente, que es Carlos Charlie Rodríguez, ¿verdad? Y está en ese proceso. Y como Charlie Rodríguez no murió martirizado, pues tiene que pasar por ese proceso de un milagro, ¿verdad? Ya pasó por ese proceso que al menos con un milagro pasara el proceso de beatificación, ¿verdad? Entonces, otro texto que tenemos, ¿verdad?, como prefiguración del bautismo, lo es, ¿verdad?, el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Evangelio de San Juan, capítulo 19 de San Juan, versículo 34. Y vamos a ver, ya lo tengo casi aquí,
capítulo 34. Y dice, sino que uno de los soldados, vamos a empezar con el 33, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, ¿verdad? Y después nos dice en el versículo 35, y el que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido. Recordemos que Juan fue el único discípulo, el único apóstol que estuvo ahí frente a la cruz, junto con María, la madre del Señor, y María Magdalena, ¿verdad? Y otras mujeres estuvieron allí, ¿verdad? Y Juan está hablando de lo que él vio, de lo que él fue testigo, ¿verdad? Y estos elementos del agua y la sangre del costado de Cristo, ¿verdad? Desde el inicio del cristianismo se han considerado como fuentes y símbolos de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, hermanos. Recordemos que estos dos sacramentos son los sacramentos más fundamentales de la vida de la iglesia, ¿verdad? Entramos al cristianismo por medio del bautismo y alimentamos nuestra vida cristiana por medio de la Eucaristía, por medio de la comunión, hermanos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí pues hemos ya presentado algunos de las prefiguraciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de las prefiguraciones de este sacramento del bautismo, mis queridos hermanos. Pues sí, mis queridos hermanos, ya he hablado sobre algunos textos de la prefiguración del bautismo, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora quisiera hablar, la Iglesia nos presenta dos textos bíblicos que son fundamentales, ¿verdad? Se consideran como la institución del bautismo, ¿verdad? Primero tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 19. Está ya Jesucristo resucitado, reunido con los discípulos, con los apóstoles, y les dice: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19, hermanos, ¿verdad? Es bien impresionante, ¿verdad? Cómo Jesús comienza: se me ha dado toda la autoridad, ¿verdad? Me ha sido dada toda la autoridad, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Aquí San Mateo, que a Jesucristo se le ha sido dada toda la autoridad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Miren, nosotros somos cristianos, los católicos somos cristianos, eso no hay duda. Y de hecho somos los primeros cristianos, porque si leemos en la historia, vamos a ver que todos los demás grupos cristianos fueron fundados posteriormente, ¿verdad? A la Iglesia Católica. La palabra católica, como muchos saben, significa universal. Eso significa la palabra católica. La iglesia es católica porque es una iglesia universal, ¿verdad? Y entonces vemos aquí: vayan pues y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos. ¿Quién es el discípulo? Aquel que sigue, aquel que quiere ser, aquellos que quieren ser como su maestro, el maestro, ¿verdad? Somos todos aquellos que queremos ser santos, que queremos vivir como vivió Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Somos los, esos son los bautizados y los que quieren verdaderamente seguir su compromiso bautismal, como ya dije anteriormente, de ser sacerdotes, reyes y profetas, ¿verdad? Con lo que corresponde a cada una de esas de esa misión, ¿verdad? La santificación, la bendición, el consagrar, el servicio como reyes que somos, reyes al ejemplo de Cristo, somos reyes para servir y velar por el bien de los demás, ¿verdad? Y pues, como profetas para anunciar y denunciar, ¿verdad? Esos son los discípulos, el que quiere realizar esas funciones tal como las realizó Cristo, ¿verdad? Eso es el discípulo, ese es el discípulo, ¿verdad? Entonces, nos dice que vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, que cada bautizado está llamado a ser discípulo. Cada bautizado está llamado a ser discípulo. Lamentablemente, hermanos, ¿verdad? Lamentablemente no todos los bautizados somos discípulos. Y eso es una realidad. Y por eso en la iglesia estamos los bautizados que ya hemos tomado conciencia de nuestra realidad bautismal, de nuestro compromiso bautismal. Estamos llamados, ¿verdad?, a que otros también se motiven, se animen a querer ser discípulos, ¿verdad? Y el discipulado requiere de estudio, ¿verdad?